Dios permite que retomemos esta parte de nuestro estudio en San Mateo, que empezamos con el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y estamos en esta parte, hermanos, de la oración modelo, que está dentro de del Sermón del Monte, y que lo encontramos en San Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Vamos a dar lectura con la ayuda del Señor. Si ya lo tienen, hermanos, pueden dar gloria a Dios. San Mateo 6, 9 al 13. Amén, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, que a la letra dice, vamos a leer todos juntos desde el 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo están? Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado, nos acercamos delante de ti en esta hora, Señor, pidiendo de tu ayuda, que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor eterno, que mora en nuestras vidas, Padre, venga a alumbrarnos, a darnos luz para poder entender y comprender tu palabra, Señor, y podamos caminar, eterno Dios, como tú lo demandas, Padre eterno. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Padre. Necesitamos, Señor eterno, día a día reflejar el carácter de Cristo, Señor. Que si somos cristianos, Padre, podamos, Señor eterno, dar esos frutos, Señor eterno, y que muchas más personas puedan conocer que Cristo vive y mora en nuestra vida, Padre, que Cristo ha transformado nuestro ser. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Danos luz, Señor, en tu palabra, en cada uno de tus hijos que está en este lugar. Sé tú con ellos, Señor, que su corazón, Padre, sea sensible a tu palabra, Señor. Ayúdanos a quitar todo prejuicio que tengamos, Padre, que no sean mis palabras, no son mis palabras, Señor, que sea tu palabra que venga, Señor, a tocar, Padre, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que venga a incomodarnos, Señor eterno, y venir delante de ti a pedirte perdón y misericordia, Señor eterno, porque día a día te ofendemos. Y al leer tu palabra, Padre, ayúdanos a reconocernos delante de tu presencia. Sé, Dios, que tú has de tomar en tus manos mi vida. Señor, tú sabes, Padre, yo no tengo que dar de mí, Padre eterno, Señor, pero tú eres bueno y tu misericordia es grande. Dejo en tus manos mi vida, Señor. En tus manos está mi vida, Padre. Te necesito, Señor. Toma en tus manos mi vida, Señor, y habla a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Sé que así lo vas a hacer, eterno Dios, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor? Pues bien, estamos considerando esta parte del Sermón del Monte, y esta es la última petición de esta oración modelo. Recordemos que es una oración modelo, es el esqueleto que tiene que ser una oración, y nosotros, hermanos, por así decirlo, somos los que vamos a llenar esta oración. Y estamos viendo esta última petición que tiene que ver con nuestras necesidades, Necesitamos pan, pues necesitamos pan para nuestro cuerpo. Necesitamos perdón, sí, necesitamos perdón por causa de nuestros pecados. Y necesitamos protección para el futuro. Entonces lo que Cristo nos quiere enseñar en esta oración modelo es que el creyente, hermanos, dependemos totalmente de Dios. Y Él lo afirma en San Juan 15:5, cuando Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Pero lo que termina diciendo es: porque sin mí. Y esa es la parte, hermano, no necesitamos
buscar el significado, interpretarlo. Es muy claro, porque sin mí nada podéis hacer. Pero es tan claro, hermanos, que digo, yo no le tengo que dar alguna definición. ¿Qué es? Porque sin mí nada podéis hacer. Pues es absolutamente nada. Nada. Pero así de claro está, hermanos, pero que en ocasiones, ¿qué pasa con nosotros? Lo olvidamos. Lo olvidamos. Y nos dejamos llevar por cosas que aparentemente nos dan seguridad. Y llegamos a pensar, pues que sí podemos sin Dios. Tal vez no con las palabras y decirle, Señor, yo sí puedo sin ti. No con esas palabras exactamente. Pero sí llegamos, hermanos, a olvidarnos y al poner nuestra confianza en otras cosas. Eso nos muestra entonces que estamos olvidando que sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y si el Señor dice, porque sin mí nada podéis hacer, debemos de tomarlo esto muy en serio, de que es nada. Debemos de reconocer que Él es Dios. Él es Dios, hermanos. El salmista en el Salmo 103 dice, reconoced que Jehová, Él es el Dios. Él es el Dios. ¿Qué hace? Él nos hizo. Y no dice nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, hermanos, es esta la enseñanza esencial, podría así decirlo, del Padre nuestro. ¿Qué? Pues de que dependemos totalmente de Él. Totalmente dependemos de Él. Y hoy aprenderemos pues que debemos de orar. Padre nuestro, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, veamos primero, vamos a ver el significado de esta última petición, qué es lo que significa, qué implicaciones tiene y pues finalmente qué aplicaciones prácticas podemos tener de esta petición. Pues veamos primero, hermanos, el significado de esta última petición del Padre Nuestro. Nos preguntamos, ¿qué significa que el Señor haya dicho que debemos de pedirle siempre a Dios que Él no nos meta en tentación? ¿Qué significa? Porque se podría pensar que es Dios quien nos coloca en situaciones que pueden ser motivo de tentación para nosotros. ¿Se puede entender así? Pero debo yo decirle, hermanos, realmente el texto sí es complicado de entender. Yo trataré de explicar hasta donde pueda, pero realmente el texto en sí es complicado de explicar. Pero no por ello, hermano, no podemos decir que es Dios el autor de pecado o que Él guíe a alguien a pecar, porque la palabra de Dios, hermanos, condena esto. Porque en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga pues que es tentado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Hermanos, nuestro Dios, debemos entender, nuestro Dios aborrece el pecado. Él lo aborrece. Por lo tanto, Él no puede pecar. Y nunca tentaría o seduce a alguien para hacerlo. Ahora, si usted se da cuenta, el texto no dice, Padre nuestro que estás en los cielos, no me tientes. No dice así. El texto no dice, no nos metas en tentación. Hermanos, ¿cómo podemos entender esta petición? ¿Cómo es que se podría entender? Bueno, vamos a tener que ver qué es la tentación y luego qué es entrar en tentación.
¿Por qué? Porque no es lo mismo ser tentado a entrar en tentación. No es lo mismo. Lo que el Señor Jesús dice que debemos pedir a Dios, que Él nos libre ¿de qué? De entrar en tentación. Y el texto dice, y no nos metas en tentación. Entonces, mire, la palabra griega que se traduce aquí como tentación es peirasmo. Y esto, hermanos, ¿qué significa? Bueno, probar o examinar. Probar o examinar. Y en el Nuevo Testamento se usa esta palabra para referirse a las pruebas que Dios envía a sus hijos con el propósito de revelar lo que hay en ellos. Eso es. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, se usa en el Nuevo Testamento para referirse a aquellas pruebas que Dios envía a sus hijos con el propósito de revelar lo que hay en ellos. Tenemos el ejemplo en Génesis 22:1, cuando nos dice, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Esta misma palabra aparece en Hebreos 11:17, del cual, hermanos, hace referencia a este evento de Génesis 17, cuando nos dice, por la fe ofreció a Abraham a Isaac cuando fue probado. Es la misma palabra, peirasmo. Abraham fue probado por Dios cuando ofreció a Isaac. Esta palabra, hermanos, también la encontramos en Santiago 1:2, cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Peirasmo. Es la misma palabra. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Es que Dios muchas veces quiere revelarnos a nosotros mismos lo que hay en el corazón. Porque yo pregunto, ¿Él lo sabe? Él lo sabe. ¿Quién es el que no lo sabe? Somos nosotros. Entonces, cuando Dios probó a Abraham, no es que Dios desconocía la fe de Abraham, pero sí Dios quería que Abraham conociera su propia fe. Muchas veces el Señor, hermanos, permite pasar por situaciones complicadas, por así llamarlo, que revelan el aspecto de nosotros mismos, que nosotros mismos no conocíamos. ¿No le ha pasado? Sí, hermanos, porque ¿dónde es donde nos conocemos a nosotros mismos? ¿En qué momento? ¿No son en las pruebas? De verdad, hermanos, porque son las pruebas son las que nos hacen conocernos a nosotros mismos. Son las pruebas. Pero esta palabra peirasmo, hermanos, es usada en el Nuevo Testamento para referirse a todo aquello que intenta llevarnos al pecado. También se usa para eso. Se usa a la tendencia de nuestra corrupción interna, las seducciones del mundo, las sugerencias pecaminosas de Satanás. Yo les vuelvo a decir, la palabra peirasmo en el Nuevo Testamento se usa para referirse a todo aquello que intenta llevarnos al pecado, que hay esa tendencia en nosotros de esa corrupción interna, las seducciones del mundo, las sugerencias pecaminosas de Satanás. Y es en ese sentido que se usa esta palabra, hermanos. La palabra tentación. Es en ese sentido cuando en San Mateo 6:13 dice que es la palabra peirasmo. La tentación, hermanos, es una seducción al mal, a la desobediencia. Ahora, no es lo mismo ser tentado que pecar.
Pecado es cometido cuando cedemos y nos dejamos arrastrar por las seducciones. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que sufre la tentación. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo dice la palabra de Dios que es dichoso aquel que siendo tentado soporta? Es dichoso, dice la palabra de Dios. Y es importante que lo entendamos, hermanos, porque algunos creyentes son atormentados cuando son tentados. Sí, cuando son tentados, son atormentados, aún sin haber caído en la seducción de la tentación. El simple hecho de haber sentido esa seducción en su alma, los inquieta. Por eso, hermanos, que la tentación viene a remover, por así llamarlo, toda la basura que hay en nosotros. Es lo que hace la tentación, pero debemos distinguir entre lo que es ser tentado y lo que es ceder a la tentación. Miren, mientras nos mantengamos en la lucha, porque es una lucha, negándonos a satisfacer sus deseos, no importa, hermanos, qué tan fuerte pueda ser, pero mientras usted se mantiene en esa lucha, no importa la lucha qué tan fuerte pueda ser, todavía estamos dentro de lo que dice Santiago. Estamos dentro de la bienaventuranza, cuando dice: bienaventurado el varón que sufre la tentación. Es importante distinguir esto, hermanos, porque cuando se está en la tentación es muy dura, pero si se está en la lucha, debemos de entender lo que estamos dentro de esto, de la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que distinguirlo, porque el diablo nos tentará, ¿sí? Buscará convencernos y que cedamos a la tentación. Lo tenemos que distinguir, porque el diablo le podrá decir cuando está usted en esa lucha: ¿para qué sigues luchando? ¿Para qué luchas? Si ya sentiste el deseo de mirar eso que no debías mirar. Ya miraste. Entonces no vale la pena seguir luchando. Es lo que el diablo dice, hermanos. Pues ya sentiste el impulso de hacer lo que no debías de hacerlo, aunque no lo hiciste. El diablo dirá, hermanos, que ese impulso que tuvo ya te ensució. Ya te ensuciaste con ese impulso. ¿Qué sigue? ¿Qué diría más él? Bueno, pues ¿cuál es el problema? Que te ensucies un poco más. ¿Cuál es el problema? Hermanos, pero si usted refrenó su boca, refrenó su pie, se puede decir que fue tentado, pero no pecó. La Biblia dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y la petición que Cristo nos dice, hermanos, es que debemos de hacer nuestra oración es: Padre, no nos metas en tentación. Algo similar nos dice en San Mateo 26:41, cuando dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Una cosa es ser tentado y otra es entrar en tentación. Y se puede decir, hermanos, que digamos, no sé, cuando tal vez usted esté trabajando en las cosas del Señor, está en las cosas del Señor, y le llega un pensamiento pecaminoso, porque llega y puede llegarle un pensamiento pecaminoso.
usted lo tiene que desechar. Y si usted lo desecha, fue tentado, pero lo desechó. Pero cuando tales insinuaciones encuentran eco en nuestras corrupciones internas y nosotros percibimos que empieza a haber un diálogo con nuestro corazón y comienza a razonar con nuestra mente y a seducir nuestro afecto, ya hemos entrado en tentación. Ya hemos entrado en tentación y corremos un peligro muy grande, pero todavía podemos escapar. Pero la lucha, hermanos, será más dura. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo aquí es que debemos pedir a Dios en oración que guarde nuestros corazones. Guarda nuestros corazones para que cuando las tentaciones lleguen y sean fuertes, solo toquen la puerta, pero no entren. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al Señor? Que en su providencia no nos meta en circunstancias que podríamos decir, hermanos, que aunque no haya nada de malo para otras personas, pero por mi corrupción interna eso puede ser motivo de tentación para mí. Esa realmente es la idea. No me metas en tentación. Pero si tal cosa pasara y yo entro en tentación, Señor, líbrame del mal. Líbrame del mal. Hermanos, continuamente seremos tentados. Continuamente seremos tentados. Y no le puedo decir, usted no va a tener tentaciones. No, vamos a ser continuamente tentados. Pero sí podemos escapar de caer en ese pecado que la tentación nos mueve. Las tentaciones, hermanos, son permitidas por Dios para nuestro bien. Ahora, y con esto no estoy diciendo que usted debe de buscar las tentaciones. No, usted tiene que huir. Usted tiene que huir, debe de huir. Pero cuando llegan, esto llega, hermanos, miren, porque al pasar victoriosamente nos fortalece. Cuando alguien pasa por una tentación y lo pasa victoriosamente, ¿cómo sale? Fortalecido. Sí, nos fortalecemos porque decimos, Señor, yo pude haber caído, pero tu gracia me sostuvo. Y la gloria se lo lleva a nuestro Señor. Nos fortalece nuestra fe y decimos, Señor, sí se puede. Pero hermanos, caer en el pecado al cual la tentación nos seduce, ¿qué pasa? Nos debilita. Nos debilita. Lo que debemos pedir al Señor es que nos libre de entrar en tentación, que nos guarde de esas situaciones que nos llevan a pecar. También debemos pedir que cuando lleguen esas situaciones, que Él nos libre del mal, que Él nos libre del mal. ¿Qué implicaciones tenemos? Bueno, vamos a ver algunas. Miren, cuando un creyente pide, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando se pide esto, estamos reconociendo y proclamando que Dios tiene un control absoluto sobre todo lo creado. Solo un creyente que confía en la soberanía de Dios puede orar de esta manera. Porque si no cree que Dios es soberano, si usted no cree que Dios es soberano, ¿con qué confianza se acercaría a Él? Esta petición nos enseña, hermanos, que no podremos ser tentados sin la voluntad de Dios. No podremos ser tentados sin la voluntad de Dios.
También le estamos diciendo que no podremos resistir sin el poder de Dios. No podremos resistir, hermano. Necesitamos el poder de Dios. Hermanos, Satanás no puede tentarnos sin el permiso de Dios. No puede tentarnos sin el permiso de Dios. Lucas 22:31 dijo, y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, ¿qué hizo? Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y por eso San Pablo dice en 1 Corintios 10:13, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios. ¿Qué dice, hermanos? Que no os dejará ser tentado más de lo que podáis llevar. Es por eso, hermanos, que al leer este texto, hermanos, que es por eso que ningún creyente puede decir que cayó en pecado porque la tentación era más poderosa que él. No puede. Ningún creyente puede decir que cayó en pecado, pues porque la tentación era más poderosa que él. Porque esto es una promesa de Dios, que no dice, no os dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Ahora, para que Él dé esta promesa, es porque Él controla absolutamente ¿qué? Todo. Y Él puede decir esto con esa autoridad. No os dejaré ser tentado más de lo que podéis llevar. ¿Por qué? Pues yo controlo todo. Es nuestro Dios, es así, hermanos. Cuando un creyente ora, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este creyente está diciendo que en él hay corrupción. En él hay corrupción. Y Cristo nos dice, hermanos, con esta oración que no olvidemos que diariamente debemos venir delante de Él clamando por protección. Diariamente. ¿Por qué? Porque tenemos corrupción en el corazón y debemos entender que solo Dios, por su gracia, nos puede librar del mal. Y tenemos que usar los medios que Dios nos ha dado, hermanos. Tenemos que usar los medios, velar, huir de la tentación. Y si, hermanos, si así lo hacemos, no olvidemos que fue la gracia de Dios. Es la gracia de Dios quien da los medios ¿para qué? Pues para no hundirnos en el pecado. Porque nuevamente, hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿usted qué tan consciente está de la corrupción que habita en su corazón? ¿Qué tan consciente está? No vea el corazón de otros, dice, no, pues es que fulano de tal está, pero sí, bien mal, está bien. No, ¿qué tan consciente está de la corrupción que habita en su corazón? No en el corazón de otros, el de usted, el de usted. Porque la palabra de Dios dice que el que piensa que está firme, dice, mire, mire y no caiga. No estamos viendo al de otros, no, es que no, el de usted. Y es que los creyentes han sido librados del dominio del pecado. ¿Sí es así? Sí. El creyente ha sido librado del dominio del pecado, pero no de la presencia del pecado. Pero no de la presencia del pecado. Tenemos que entender esto, hermanos. El pecado en la vida del creyente ha sido destronado, pues ya no es nuestro rey. Ya no. Pero el pecado aún mora en nosotros. Aún mora en nosotros. Y tiene la capacidad de dañarnos y también de dañar a otros. Por eso, hermanos, aún San Pablo decía ahí en Efesios 4:22, pues que nos despojemos. Si usted es creyente, ¿se podrá despojar del pecado? Si es creyente, sí. Porque ya la obra de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero alguien que no es creyente, ¿podrá? No, porque es su rey. Es el que lo gobierna.
Pero nosotros por eso, hermanos, como creyentes, debemos clamar a Dios que nos guarde de las tentaciones que vendrán y decirle al Señor, líbranos del mal. Cuando un cristiano ora, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, está reconociendo que existe un ser maligno llamado Satanás, el cual se opone contra Dios y contra quién más, contra su pueblo. Ahora, cuando dice mas líbranos del mal, hermanos, esto puede ser traducido de dos maneras. Y no hay un consenso de esto, de esta traducción, por así llamarlo, porque puede ser traducido de dos maneras, pero no hay un consenso entre los teólogos, así por así llamarlo. Porque librarnos del mal o líbranos del malo se puede traducir de estas dos formas. Líbranos del mal o líbranos del malo, refiriéndose al diablo. Ahora, es cierto que solo puede haber una y que una de las dos es correcta, pero hermanos, yo no voy a decir que es esto, que es lo otro, pero lo que puedo decirles es que al final de cuentas, si pedimos que nos guarde de Satanás, pues también estamos pidiendo que nos guarde del mal. ¿Y cuál mal? Porque él nos puede hacer mucho mal. Al final de cuentas, hermanos, las dos cosas están relacionadas. Pero el punto es que al pedir, más líbranos del mal o del maligno, estamos reconociendo la existencia del diablo que se opone a Dios y a su pueblo. ¿Qué trato de decir con esto, hermanos? ¿Usted cree en la palabra de Dios? Sí, creemos en la Biblia. Y lo que dice del diablo, hermanos, que existe, ¿sí lo creemos? ¿Sí o no? Sí. ¿O es un ser mitológico? Entonces, al orar así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos reconociendo que sí existe este ser, que no es un ser mitológico, que sí existe Satanás, un ángel poderoso que se corrompió y cuyo fin es el corromper a todos cuanto él pueda antes de que sea lanzado al infierno. Pero hay dos cosas que debemos, hermanos, o más bien hay dos cosas que no debemos hacer respecto a Satanás. Y no es que quiera hablar mucho de él, pero tenemos que ver dos cosas. Uno, es, hermanos, que no sobreestimarlo, y la otra es, pues, subestimarlo. ¿Qué trato de decir con eso? Porque muchas veces sobreestiman al diablo. Se sobreestima al diablo y lo ven como algo que muy grande. Lo ven muy grande y a Dios lo ven como pequeñito y viven en temor. Cuando primera de Juan 4:4 dice, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Es por eso, hermanos, que no debemos sobreestimarlo. No vea hasta como que algo, no. Pero tampoco lo debemos subestimarlo. Porque sí se trata de un enemigo poderoso, astuto, al cual déjeme decirle que no podríamos resistirlo en nuestras propias fuerzas. No podríamos. De eso no es como que usted diga, sí, yo el diablo. No podríamos en nuestras propias fuerzas. Por eso San Pablo dice en Efesios 6, 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Debemos estar en vela, dice primera de Pedro 5:8. Sed templados y velad. ¿Por qué, hermanos? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Entonces no debemos de paralizarnos ante el diablo, porque tenemos a Dios. Pero tampoco debemos andar ahí sin el debido cuidado, porque podemos salir heridos. Y el nombre de Dios, hermanos, sufrirá
reproches por la gente del mundo. Entonces, al venir en oración y al decir, líbranos del mal, estamos reconociendo que hay ciertas cosas que no están bien. ¿A qué me refiero? Hermanos, a que nosotros no ponemos la norma de santidad. ¿Quién la pone? Dios. Él pone esa norma de santidad. Y todo aquel que traspasa esa ley, pagará. Va a pagar. Y ninguno de nosotros, hermanos, podemos vivir bajo esa norma de santidad o llevar a cabo esa norma de santidad. Por eso es que Dios envió a su Hijo. Cumplió la ley a la perfección. Murió en la cruz en mi lugar. ¿Para qué? Para pagar esa deuda. Entonces el que ora, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, hermano, está dispuesto a usar todos los medios que tiene a su alcance para obtener la victoria. Si usted ora así, es que está dispuesto usted a usar todos los medios que usted tiene a su alcance para obtener la victoria. Tú no puedes decir, Señor, líbrame del mal, y corres a buscar aquello que es motivo de tentación para caer en pecado. ¿O sí? No. Alguien dijo, y creo que esto es importante, alguien dijo, pedir a Dios una cosa por la cual no estamos dispuestos a trabajar, eso es tentar a Dios y hacer burla de Dios o burlarse de Dios. Recuerden, hermanos, Dios obra a través de medios. Y a través de esos medios, ¿y para qué, hermanos? Porque si usted no usa esos medios, el fin no será alcanzado. ¿Qué medios? Pues alimentarse de la palabra de Dios. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, hermanos, es necesaria para guardarnos del mal. Otro medio es cuando dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, debemos de huir. Tenemos a José con el ejemplo con la esposa de Potifar. Él no empezó a evangelizarla, ¿o sí? No empezó a evangelizarla. ¿Él qué hizo? Hermano, salió corriendo, huyó. Entonces, al pedir, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, debemos también de ser específicos en nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, usted, yo, tenemos luchas diferentes. Y debemos de poner esas áreas de manera específicas delante de Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es? ¿Tu orgullo? ¿Tu orgullo? Pídele a Dios que te ayude. Tal vez, no sé, la vanidad. Tal vez tu problema es mirar lo que no debes mirar. Y tú dices, ya no quiero mirar esto. Pero no usas los medios. ¿Cuál es tu problema? Tienes que ser específico. Señor, esto es lo que me está afligiendo, es esto, y lo pongo delante de ti y lo digo tal cual al Señor. Tiene que venir al Señor para que le ayude. Porque si usted es cristiano, tiene luchas. Si usted es cristiano, tiene tentaciones. No puede decirme, no tengo tentaciones. Entonces algo está pasando. Porque todo cristiano tiene tentaciones, hermano. Hay tentaciones. Pero solo saldremos victoriosos con la ayuda de nuestro Dios, usando los medios que Él nos ha dejado. Por eso es que le recuerdo, hermanos, que sin Cristo nada podemos hacer. Pero dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues los invito a estar de pie. Vengamos, hermanos, en oración. Vengamos y digámosle al Señor. Dígale su lucha, hermanos. De veras, Él lo conoce. No tiene caso que escondamos lo que es. Dios sabe qué hacemos cuando tal vez estamos solos. Nuestros pensamientos, los deseos de nuestro corazón. Dios lo conoce, hermanos. ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué? Y decirle al Señor mejor, Señor, pues
No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbrame, Señor. Oramos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te suplicamos en esta hora, Señor. Tú sabes contra qué cosas luchamos, Padre. Y me atrevo a decir que hemos caído, Padre. Te hemos fallado, Señor. Hemos pecado, Señor. Hemos faltado, Señor eterno, porque no podemos decir que no hemos pecado, Señor, porque estaríamos mentirosos, Señor. Tú sabes bien y conoces el corazón de cada uno, Padre, de los que están aquí. Y si uno, Padre, aún no clama a ti, es porque está con su orgullo batallando, pero ten misericordia. Ten misericordia y doblégalo delante de tu presencia y pueda reconocerse y decir, Señor, este orgullo, ayúdame. Y tú obrarás misericordia, Padre, pero necesitamos clamar a ti diario, Señor, al levantarnos, a cada instante, al salir de casa, Señor, líbrame, líbrame, ayúdame. Señor eterno, en tus manos está la vida de cada uno de tus hijos en esta hora. Guarda sus vidas, Padre, porque el diablo anda como león rugiente, Señor. No anda buscando ser amigo, Padre, él busca devorar, Señor eterno. Guarda a tus hijos, Señor, cuando entraren en tentación, eterno Dios. Cuando entraren en tentación, sosténlos, Padre. Sosténlos, Señor, y ayúdalos en el nombre de Jesús, porque la lucha será dura, Padre, dura. Pero en el nombre de Jesús, Padre, tu Hijo amado puede salir victorioso y Él se fortalecerá, Señor. Pero más si cae, Padre, se empezará debilitando, Señor eterno. En tus manos está tu iglesia, Padre, tu pueblo. Yo te suplico, Señor, que tú seas con cada uno de ellos. Guarda su corazón, Señor. Guárdalos del mal, Padre. Guárdalos del maligno, Señor. Guárdalos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Los que están en casa, están escuchando la transmisión, están en la transmisión. Ten misericordia, Padre. Sé tú con ellos en su hogar, eterno Dios. Y en tus manos está cada uno de tus hijos, Padre eterno, para que tú seas con nosotros, nos ayudes, Padre. No podemos sin ti. Cristo mismo lo dijo y nos damos cuenta, nada podéis hacer sin mí. Y te necesitamos, Padre eterno. Sé Dios que tú estás obrando en nuestras vidas. Sé Dios que tú nos vas a sostener, Señor. Pero si en alguien hoy está en una tentación, Padre, tiene sus luchas, Señor, obra tú, sosténlo. Sosténlo firme, Señor. Sosténlos firmes, firme, Señor, firme, manténlo en esa bienaventuranza. Dichoso el hombre, dice tu palabra. Sosténlo firme, Señor, sosténlo firme, Señor, y dale la victoria en el nombre de Jesús. Que no guarde en su corazón, Señor eterno, esas cosas que puedan dañarlo, Padre, y llevarlos a pecar. Que lo deseche, Señor. Que si esta tentación viene a remover la basura, pueda ver la condición de su corazón, eterno Dios, y pueda actuar conforme, Señor, a tu palabra y venir en fe y en arrepentimiento delante de ti, buscar tu ayuda y tu auxilio, y tú darás, Padre, la salida para tus hijos, Padre eterno. Sé que tú lo harás, Señor eterno. Te doy muchas gracias, Padre, mas en esta hora vamos a salir, vamos a ir a casa. Llévanos con bendición, eterno Dios, y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad, hermano, de salir, de dar gracias a Dios y despedirse de su hermano, de orar uno por los otros. Dios les bendiga. Recordemos que hay